viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. Lo que vio Isaías hijo de Amós acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Jehová, y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Bendiciones y bienvenido a este su programa Raíces de la Iglesia Bautista Peniel, aquí en la ciudad de Ocala. Hoy nos toca estudiar Isaías capítulo 2 y aquí encontramos un llamado que el Señor hace a su pueblo a que miren hacia Él, aprendan de Él y caminen en su luz mientras esperan el reino definitivo. Porque la esperanza futura del reino debe transformar la vida presente del pueblo de Dios. Hay una frase que resume este pasaje y que puede servir como un hilo conductor de toda nuestra exposición de hoy. Subamos para aprender, aprendamos para caminar, caminemos para reflejar. Isaías vivía en un tiempo oscuro. Judá disfrutaba de la prosperidad económica, pero estaba espiritualmente arruinada. Había riqueza, pero no santidad. Tenían religión, pero no obediencia. Había un templo, pero faltaba Dios en el corazón. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, Dios abre una ventana al futuro. Isaías deja de mirar la corrupción del presente y contempla la gloria del reino venidero. No mira lo que Israel era en ese momento, mira lo que Dios hará en él. Así ocurre muchas veces con nosotros. Cuando todo alrededor parece decadencia espiritual, Dios siempre recuerda a su iglesia que la historia no termina en el pecado, sino en la gloria de Cristo. Ahora en los versos 2 al 3 encontramos la idea que nos domina y es que subamos al monte del Señor. Acontecerá en los postreros tiempos. Isaías comienza con esperanza. Los postreros tiempos describen la era mesiánica inaugurada por Cristo y consumada cuando Él regrese en gloria. En el Antiguo Testamento, Sión era Jerusalén, pero en el Nuevo Testamento encontramos que esa promesa alcanza su plenitud en Cristo Jesús. Hebreos 12:22 declara: os habéis acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial. Ya no es una montaña geográfica. Ahora Sión representa el reino de Cristo, la presencia de Dios, la comunidad redimida, la iglesia. ¿Qué significa que el monte será exaltado? No significa que la montaña crecerá físicamente. Significa que Dios hará visible su reino sobre todos los reinos humanos. Los imperios pasan, las culturas cambian, los gobiernos caen, pero Cristo permanece para siempre. Daniel capítulo 2
dice que la piedra cortada no con mano destruirá todos los reinos y llenará toda la tierra. Ese es el reino de Cristo, de nuestro amado Salvador. Así que hoy el mundo sigue buscando dónde encontrar esperanza. Algunos suben al monte del dinero, otros al monte del poder, otros suben al monte del placer, pero solo existe un monte donde Dios habita, Cristo. Él dijo: yo soy el camino. La iglesia no invita a las personas a una religión, las invita a Cristo, a la persona más sublime de toda la historia. Aprendamos del Rey. Él nos enseñará sus caminos, dice el versículo 3. Esta es la razón por la que las naciones vienen. No vienen buscando espectáculos, no vienen buscando prosperidad, vienen buscando la verdad. Cuando dice que Él nos enseñará, no apunta simplemente a una ley escrita, sino a la instrucción de un padre que enseña a sus hijos el camino correcto. El reino de Dios no se sostiene por la fuerza, se sostiene por la verdad. Mientras los imperios imponían obediencia con espadas, Cristo conquista corazones mediante su palabra. Por eso Isaías añade: porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. En Pentecostés comenzó el cumplimiento visible de esta gran verdad. Desde Jerusalén salió el Evangelio. Desde Jerusalén comenzó la expansión del reino. Desde Jerusalén, Cristo envió sus discípulos hasta los confines de la tierra. Cristo es la verdadera palabra. Juan 1 dice: el verbo se hizo carne. La enseñanza ya no está solamente en un libro, está en una persona. Cristo no solo comunica la verdad, Él es la verdad. Así que la iglesia existe para enseñar fielmente la palabra, no para entretener, no para agradar la cultura, no para producir emociones pasajeras. La iglesia existe para formar discípulos. Una congregación sana siempre se preguntará: ¿qué dice Cristo? Y no, ¿qué dice la cultura? Esto es lo que hace a una iglesia relevante y viva, la que sigue las enseñanzas de Cristo. En el verso 3 dice: caminemos en sus sendas. Los pueblos no solo desean aprender, desean obedecer. Dicen: caminaremos por sus sendas. Versículo 3. La verdadera fe siempre produce transformación. Aprender sin obedecer produce orgullo. Conocer sin caminar produce religiosidad. Jesús nos enseñó: si me amáis, guardad mis mandamientos. El Evangelio nunca termina en información, siempre produce transformación. Así que la madurez cristiana no se mide por cuánto sabemos, sino por cuánto obedecemos. No basta conocer doctrina, hay que vivirla. Así que en el versículo 4 encontramos que el Rey es quien traerá la paz perfecta. Dice el texto: volverán sus espadas en rejas de arado. Esta es una imagen extraordinaria. Las armas dejan de existir porque ya no hacen falta. El metal que antes destruía vidas ahora produce alimento. La guerra se convierte en bendición. Las lanzas alimentan, las espadas cultivan. La muerte deja paso a la vida. Esta paz tendrá su cumplimiento perfecto cuando Cristo reine plenamente sobre toda la creación. Apocalipsis 21 y capítulo 22. Sin embargo, ya comenzó espiritualmente. Efesios 2 dice: Él es nuestra paz. Cristo derribó el muro de separación. Primero hizo la paz entre Dios y nosotros. Luego hace la paz entre nosotros. Así que la iglesia debe anticipar hoy esa paz futura. Somos llamados a reconciliar, llamados a perdonar, a servir, a amar. El mundo aprende la guerra. La iglesia aprende la paz. En el verso 5 vemos que Isaías no termina hablando del futuro, termina llamando al presente. Casa de Jacob, venid y caminemos a la luz de Jehová. Es como si dijera: si ese futuro es cierto, vivan desde ahora como ciudadanos de ese reino. Eso mismo hace el Nuevo Testamento, porque Cristo volverá, seamos santos. Porque Cristo reina, vivamos obedeciendo. Porque Cristo viene,
permanezcamos fieles. La esperanza nunca produce pasividad, produce santidad. Muchas iglesias viven más pendientes de la oscuridad del mundo que de la luz de Cristo. Isaías dice, no maldigas la oscuridad, camina en la luz. Lo mejor que usted y yo podemos hacer para prepararnos para el regreso de Cristo no consiste en conocer cada detalle profético, consiste en vivir diariamente bajo su señorío. Así que, mi amado hermano, la visión y la realidad después de esta visión gloriosa de Isaías es que aun cuando volverá a describir el pecado de Judá en los versos del 6 al 22, la idolatría, el orgullo, la confianza en las riquezas, alianzas humanas y poder militar, el contraste es deliberado. Mientras Dios ofrece un reino de verdad y paz, el ser humano prefiere construir sus propios ídolos. Pero llegará el día del Señor, cuando toda altivez será humillada y solo Jehová será exaltado. Versículo 11 y versículo 17. Los ídolos desaparecerán y la confianza en el hombre demostrará que fue vano. Ese contraste también interpela a la iglesia de hoy. Podemos profesar fe, sin embargo, confiar más en los recursos, las estrategias o en el prestigio que en Dios. El llamado final de Isaías resuena con fuerza: dejad de confiar en el hombre. Versículo 22. Cristo es el cumplimiento perfecto de esta profecía. Él es el verdadero monte de Sión al que las naciones son convocadas. Él es la palabra que salió de Jerusalén para alcanzar el mundo. Él es el Rey que reconcilia tanto a pecadores con Dios y que también un día establecerá definitivamente su reino de paz, anunciado por el mismo profeta Isaías. Por eso, mientras esperamos ese día, hagamos nuestra la invitación de este profeta. Subamos a Cristo para adorar. Aprendamos de Cristo para obedecer. Caminemos con Cristo para reflejar su luz. Y vivamos desde ahora como ciudadanos del reino que jamás será conmovido, anunciado con nuestra vida que el Rey ya vino, reina hoy desde Sion la celestial y que volverá para hacer nuevas todas las cosas. Y este es mi deseo, que amparado en estas promesas subamos, aprendamos y caminemos en el Señor. Que nuestra vida sea transformada hasta que el reino de Dios se establece con poder. Que la gracia y la bendición del Señor Jesucristo nos ayude y nos sostenga en todo tiempo. Dios te bendiga. Raíces, firmes en la verdad, raíces, viviendo en libertad, raíces, firmes en la verdad, raíces.